Saludos a todas y a todos a la cuarta sesión del Seminario de Derecho Penal y COVID-19 como actividad estrictamente académica y docente a cargo de Pedro Alfonso Pavón. En esta oportunidad nos detendremos a hacer algunos comentarios en relación con el delito de propagación de epidemia, tanto a la luz de la legislación de la República de Panamá como a la luz del Código Penal colombiano. En primer término, se trata de un tipo de resultado objetivo, es decir, la perfección del comportamiento y por consiguiente la derivación integral del punible exige que se produzca por lo menos un contagio, exige que el agente que intencionalmente realiza la acción de propagar por lo menos alcance a contagiar a una persona. Por lo tanto, y ya nos detendremos más sobre el punto, se trata de un tipo de resultado objetivo y un tipo de lesión en cuanto no basta con que se arriesgue o ponga en peligro el bien jurídico de la salud pública, sino que se hace necesario acreditar en fase de proceso penal, en fase de derivación integral del punible, acreditar la efectiva violación, la efectiva lesión, el efectivo compromiso lesivo del bien jurídico protegido. El sujeto activo es común e indeterminado, con lo cual en la redacción típica tanto del Código panameño como en el Código colombiano no se exige que quien promueva, quien propague, quien difunda, quien extienda el virus COVID-19 para el caso, sea portador o no del mismo. El portador puede realizar el comportamiento típico si conociendo y estando suficientemente informado sobre su condición de portador, se expone a un número amplio de personas con la intención de propagar el virus, con el dolo de propagar el virus. Y el no portador también puede realizar el comportamiento si, siendo negativo su estado frente al virus, realiza comportamientos de utilizando elementos mediante la utilización de instrumentos médicos, sanitarios o instrumentos de uso social que se encuentren contaminados por el virus con la específica, con la intención específica de difundirlo, propagarlo o extenderlo a uno o a un número amplio de personas. El punto clave, nos parece, en relación con esta forma típica es el verbo determinador utilizado por ambos legisladores. En este caso utiliza el verbo propagar. La significación de esta acción de propagar en el diccionario RAL de la Real Academia de la Lengua significa multiplicar, significa reproducir, significa hacer que algo se extienda, hacer que algo se multiplique. Por lo tanto, reiteramos, no se trata, y esto tiene efectos como lo veremos, no se trata de un tipo de mera conducta, se trata de un tipo de resultado. La multiplicación efectiva, la extensión efectiva del virus, su reproducción, su contagio, como les digo, también efectivo. Por lo tanto, repito, la acción de propagar debe producir por lo menos un contagio. De lo contrario, no es que la acción quede por fuera del derecho penal. Si el agente, portador o no portador del virus, realiza intencionalmente el comportamiento finalístico de propagación, pero no alcanza a contagiar a ninguna persona, a por lo menos una persona, estaremos en la esfera de la tentativa.
Por lo tanto, y ustedes lo saben, y se lo he enseñado hace muchos años personalmente o en mis libros, que los delitos de mera conducta difícilmente pueden admitir la tentativa. En los tipos de resultado objetivo es perfectamente derivable la modalidad tentada. Por lo tanto, si hablamos de que se trata de un tipo de mera conducta, estaremos dificultando la estructuración de la modalidad tentada. Si hablamos de un tipo de resultado, al no alcanzarse ese resultado por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente y habiendo realizado todos los actos ejecutivos necesarios para su perfeccionamiento, ingresamos con perfectas posibilidades técnicas a la modalidad tentada. El dolo que exige el comportamiento es también, al igual que el delito de violación de medidas sanitarias, la propagación de epidemia exige también un dolo directo, conocimiento y voluntad orientados a la realización de todos los presupuestos objetivos del comportamiento. Pero, precisamente por tratarse de un tipo de resultado objetivo, admite también la modalidad del dolo eventual. Cuando el agente se representa la infracción como posible y no se detiene en su camino delictual, no se detiene en su comportamiento, sino que el perfeccionamiento, la realización de la infracción efectiva, la deja librada al azar. Ese es el dolo eventual. Si propugnamos con que se trata de un tipo de mera conducta que no requiere el contagio de por lo menos una persona, se dificulta enormemente y la modalidad de dolo eventual puede ser derivada únicamente a título excepcional y en casos verdaderamente límites, pues en los delitos de mera conducta la representación de la infracción coincide prácticamente con su perfeccionamiento. Por lo tanto, no existe la posibilidad real, práctica, de probar la representación del resultado, la representación de la infracción y en un espacio de tiempo la efectiva realización de la misma. Por lo tanto, si se predica la mera conducta, se está impidiendo en la práctica la derivación por dolo eventual del comportamiento. Finalmente, las justificantes, el delito de propagación de epidemia no admite justificante alguna. No es posible, no es admisible en el sistema penal la comisión del comportamiento tipificado por orden legítima de autoridad competente. Ninguna autoridad legítima puede ordenar la propagación de un virus, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de actividades lícitas, el consentimiento del sujeto pasivo. Entonces, excepcionalmente también se podría llegar a pensar en la justificante de estado de necesidad, pero también a título excepcional cuando se encuentre amenazado un derecho de superior jerarquía con una amenaza o peligro inevitable de otra manera y que el agente haya puesto todos los medios para utilizar otros medios de evitación del, de la lesión al mencionado bien jurídico. Entonces, no admitimos sino excepcionalmente el estado de necesidad. Las causales de inculpabilidad operan para esta forma típica en cuanto deja de ser punible, deja de ser delito cuando se realiza en estado de fuerza mayor o caso fortuito, cuando se realiza por insuperable coacción ajena, cuando se verifica por miedo también insuperable en estado de error de prohibición o en estado de inimputabilidad. Todas las causales de inculpabilidad entonces operan frente a esta forma delictual. Así las cosas, reiteramos que los dos aspectos fundamentales de esta modalidad típica es que se trata de un tipo de resultado. Se debe producir por lo menos un contagio y, en segundo lugar, que no admite justificación, no admite ninguna causal de justificación. Así las cosas, pasamos en la próxima sesión
a conversar sobre los delitos contra la economía, delitos contra el orden socioeconómico o orden económico, en concreto los delitos de especulación y acaparamiento en tiempos de pandemia. Muchas gracias por su atención.